Macas, una ciudad con costumbres, una ciudad con tradiciones, pero sobre todo una ciudad con cultura ancestral, con cultura moderna, nombres toponímicos que reflejan más de un centenar de lugares que deben ser rescatados, conocidos, preservados, más de 800 palabras que integran la terminología y los vocablos ancestrales macabeos, que no pertenecen a derivaciones del pueblo shuar, que no pertenecen a derivaciones del quechua, que tienen su propia identificación sin que nosotros estemos desconociendo el aporte que pueden tener otro tipo de culturas en el crecimiento de nuestra ciudad. Hoy hemos decidido dialogar con el señor licenciado Luis Antonio Rivadeneira. Le conocemos dentro del léxico macabeo como Don Lucho Chico, sin ningún carácter peyorativo, sino al contrario, para diferenciar de que existen en Macas muchos ciudadanos con el nombre de Luis Rivadeneira y de alguna manera habría que, con cariño, diferenciarlos. Hoy dialogamos con don Luis Rivadeneira. Su saludo para iniciar este diálogo, estimado don Luis. Muchas gracias, William, por esta oportunidad para enaltecer lo que fue, lo que es y lo que debe ser nuestra ciudad de Macas. ¿Qué son los nombres toponímicos? Los nombres toponímicos, como el término dice, topos, lugar, y nomen de griego, que quiere decir nombre, son nombres de lugares ancestrales, de lugares propios de una zona, de un lugar, con nombres tradicionales que se han puesto debido a su ubicación, a su naturaleza, a la identidad del lugar. Nombres, por eso llamamos nombres toponímicos, nombres de lugares propios que analizan su origen y su historia a través de los tiempos. Dentro de su conocimiento de la realidad cultural, no solamente de Macas, del Cantón Morona, de la provincia, del Ecuador y del mundo, dentro de su longevidad, sin que esto sea peyorativo, sino al contrario, sea el decir de un cúmulo de experiencias, porque usted ha rodado por el mundo buscando sabiduría y buscando conocimientos. Conoce de la existencia de lugares toponímicos en otras partes del Cantón Morona, de la provincia, del Ecuador, del mundo, nombres parecidos a los de Macas. Los nombres parecidos a los de Macas no, porque esto es propio, característico, que ha nacido, que se ha forjado sus nombres en este lugar. En las otras ciudades tenemos sus nombres también, pero de acuerdo a sus hechos, a su lugar, a su geografía, a su historia. Por ejemplo, en Cuenca. En Cuenca tenemos el Vado. El Vado, por ejemplo. En Quito, por ejemplo, la Vicentina, Chillogallo, etc. La Tola. La Tola, así es. Aquí, de igual manera, pues aquí han habido esos lugares propios, ¿no? Huachique, Pinduyaco, Ramusyaco, Tegreloma, etc. Esa cantidad de nombres propios nuestros, que nuestros antepasados lo han dado esa denominación, como hemos dicho, de acuerdo a sus características o algún hecho que ha sucedido allí. Si Quito tiene, por ejemplo, el barrio La Tola, nosotros tenemos con el nombre de La Tola a Supiurco, a Pitaloma, a Sulmuyo, Tigriloma, Pinduyaco. Si Quito tiene Machángara como nombre, si Quito tiene asimismo nombres de quebradas, Chaupicruz, nosotros tenemos Pinduyaco. Así es. Plazayaco, Ramosyaco. Tenemos así diferentes nombres que recogen, eso sí, a veces terminologías quechuas, a veces sí, terminologías o nombres de animales, de plantas, de sectores, de sucesos, pero que tienen solamente un significado especial en la terminología macabea. Así es. Eso es propio de nuestros ancestros, ¿no? Nombres propios que no se encuentran en otros lugares. Y en eso, pues, Macas, como ciudad antigua, desde 1549, fundada por Hernando de Benavente,
se ha desenvuelto y ha creado su propia forma de vida, lo que diríamos que es su propia cultura, ¿no? Ese pueblo que se asentó en lo que es la unión entre el Upano y el Jurumbay, ¿no? Donde fue el primer asentamiento de Macas, la ciudad. La ciudad, de ahí han nacido sus nombres. Y vean que es muy diferente. Macas no es, digamos, en el asentamiento, de acuerdo al tomo tercero del archivo de las relaciones de Indias, que reposan en los archivos de Madrid, ¿qué es lo que dice? Fundado por Hernando de Benavente en 1549. Macas no tiene una fecha de fundación, porque en ese documento no da la fecha, sino solamente el año. Y hoy, lastimosamente, nuestras autoridades tratan de tergiversar, confunden o quieren hacer como que sea la fundación de Macas en 1575, cuando es la fundación de Sevilla del Oro, o de Logroño, o de otras ciudades que desaparecieron. Eso es completamente falso. Porque más antes de eso ya existía acá las tierras de los Macas. Claro, existía la tierra de los Macas. Digamos, unas parcialidades seguramente indígenas, naturales, que deambulaban, porque tampoco ellos los Macas no dejaron aquí un asentamiento fijo, no. En el Azuay hay un lugar que se llama Macas, ¿no? Creo que ahí se ha quedado reducido esa gente, diríamos, que deambulaban de un lado por otro, que pasaron también por aquí, en alguna época, hoy han desaparecido, ¿no? Entonces, nuestro origen, pues, es completamente diferente de lo que es Sevilla del Oro, de lo que es Logroño, de lo que es Nieves, etcétera, ¿no? Ahora, mi don Luis, cuando nosotros hacemos referencia a ríos, el tema del Upano, por ejemplo, el sector Shuar le tenía con otro nombre. Canusa. ¿Será por viejo? Canusa, ¿será por aguas blancas? ¿Quién sabe qué? ¿Será ¿no? por aguas espumosas? Posterior, porque acá, en esta zona, los Shuaras no han existido. Acá no ha sido territorio de Shuaras. Eso también es una cosa que conviene aclarar. Históricamente, aquí no existieron los Shuaras. No tienen más de 150 años de presencia en la zona de Macas. En la zona de Macas. De la provincia, inclusive. Así es. Esto es importante eso es claro, ¿no? decir. Tenemos que clarificar bien. Desgraciadamente, los pseudo historiadores van confundiendo uno con otro. O por hacerse los importantes, los sabios que no lo son, pretenden confundir a las personas, pues, con unos falsos aberraciones históricas, ¿no? Una situación muy importante. Para ser historiador, para ser narrador, hay que dejar los sentimientos indigenistas que a veces nosotros tenemos como ciudadanos. Así es. Tenemos que ser muy imparciales, muy cautos y sobre todo muy versados en conocer y ver la historia de nuestros pueblos antiguos, ¿no? De toda la prehistoria, para poder afirmar ciertos hechos, ciertos acontecimientos. Yo sigo repitiendo, en Macas no tenemos una historia cabal completa de la historia de Macas. Ahora, don Luis, vamos al nombre de los ríos, por ejemplo, ríos, riachuelos. Hablamos de Upá no, Copue no, Jurumbay no, Jumlú no, Jurumbú no. Y así podríamos decir un montón de ríos que bañan las tierras inmediatas a Macas que terminan en la sílaba no. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no sé, una terminología que tal vez estuvo de moda o alguna situación etimológica que lo llevó a eso. Porque aquí no hemos tenido, digamos, tribus indígenas que tenían escrituras, ¿no? A diferencia de los aztecas y los mayas. Acá no. Aquí las tribus que han existido han sido eminentemente fonéticas, solo con términos, con palabras, no con escritos, ¿no? Importante resaltar, por ejemplo, don Lucho, vamos al sur de la provincia, en donde hay tindiuquis, la planta de tindiuqui, dicen tindiuquineinda. Y en donde hay abundancia de otros árboles, lo ponen así con la terminología shuar. En Macas tenemos huaxiqui, en donde existen muchos árboles de huaxiqui, y no le decimos huaxiquineinda, no, lo decimos huaxiqui. Eso es por eso se anuncia que es muy posterior, ¿no? Ajá. Quizá cuando venía de alguna tribu, alguna familia que se ubicó,
Yo sé, Neida quiere decir cerro. Claro. Neida en Shuar es colina, Loma. es cerro, loma. Entonces, por eso es Acá le decimos directamente, si han habido ramos y existe una agua, Ramos Yaco. Ramos Yaco. Lo que sí acá se nota es más la influencia quechua, ¿no? Yaco es, en quechua, pues quiere decir agua, ¿no? Ajá. Eso denota el por qué. Porque diríamos, cuando vinieron los españoles, comenzaron la conquista, según los historiadores, ¿qué es lo que pasa? Muchos quechos, diríamos, de la sierra se botaron hacia el oriente, siguiendo por Alausí, por lo que es en la actualidad Atillo. Por eso que tenemos ahí vestigios de esas civilizaciones, Atillos. Antes Purche, que ya no existe. Bueno, ahora pues se ha modernizado ya lo que era Arche, que es, diríamos que y era una parroquia moderna. Sí. Y Paira, que era un asentamiento también prácticamente indígena, ha desaparecido completamente, pues no, ya no existe. Entonces es por eso que ustedes notarán que hasta el Arapicos más o menos tenemos influencia en los términos del Quechua. Quechua y hacia el sur y Puroa no Mochica. Sí, eso. Y al sur ya no hay, pues ya no existe. Usted vaya a los cantones de Méndez, de Molindanza, San Juan Bosco, Guadalquivir, ya no encontramos esos términos. Acá ¿no? ya del 1940 para acá vienen las denominaciones de terminología Shuar. Así es. Esto también después de que directivos de la Federación Shuar, los salesianos, establecen una especie de gramática Shuar. Así es. Ahora, don Lucho, el volcán Sangay ha tenido una influencia muy notable, por eso que decimos que existe una ciudad perdida en la zona norte de la ciudad de Macas. Se puede decir que a eso se debe también la extinción de poblaciones como Purchi, las dificultades como Paira, las dificultades en toda esta zona del Lupano hacia la Laguna Negra, porque hacia allá tienen que haber llegado los piroclásticos de las erupciones del Sangay. Y eso es indudable, ¿no? Y por eso es que tampoco ha habido asentamientos muy antiguos alrededor del Sangay, ¿no? Hacia el oriente. No ha habido, ¿no? ¿Será que Macas resiste a estos embates del volcán Sangay por las brisas del Lupano que no permiten que las nubes con ceniza volcánica lleguen a nuestra zona? Así es, eso es en realidad, porque en estos últimos, hace 3 o 4 años, cuando hubo esa famosa erupción, vea que las cenizas cayeron en Paute, en Sevilla del Oro, en Guayaquil, en Quito. En Guayaquil, en Quito, y a Macas muy poco. Estábamos felices. ¿Por qué? Porque en realidad la erupción se eleva, y para caer no le cae directamente, sino hace su óvalo, pues no, y busca de acuerdo a la altura que va, para que se caiga, pues necesita kilómetros y kilómetros de distancia del eje de la erupción, ¿no? Don Lucho, entonces es una explicación científica. Yo quiero, para hacer un poco entretenida esta entrevista, y de paso como quien aportamos nosotros al conocimiento de los nombres toponímicos de la ciudad de Macas, en la investigación que se ha realizado con usted, el profesor Luis Dionisio Rivadeneira, el apoyo de mi persona, hemos captado aproximadamente 90 nombres. ¿Qué tal si yo le digo un nombre y usted me contesta con otro? Encantado. Veamos cómo está su memoria, veamos cómo está su conocimiento y después yo le diré un nombre y usted me dice el significado y la ubicación. Encantado. Nos apostaríamos un helado para saber cuáles son o cómo están los conocimientos perfecto toponímicos de la zona. A ver, y voy a decirle un nombre. Por lo pronto, yo digo un nombre y usted dice otro nombre. Osolaque. Osoyaco es. Es Osoyaco. Osoyaco. Ya, entonces, o sea, es una riachuelo. No vayamos ahorita a la descripción. Yo digo el nombre y usted dice otro nombre. Ya. Después vamos, yo digo un nombre y usted dice la descripción. Ya. Vamos entonces, Zelato. Usted dijo Cachiaco. Curundayacu. Sardinayaco. Huacho. Paujillaco. Hualeque. Barahona. Ramírez o Namírez. Combueno. Narváez. Copueno.
Pitaloma, Mirador, Nahuanga, Jurumbaino Pata, Huangana. Tablapuente. ¿Vio? Son los nombres más o menos y hemos recorrido casi toda la ciudad. ¿Por qué existen nombres en la zona en la parte noreste de la ciudad de Macas que tienen nombres de apellidos españoles? Bueno, indudablemente porque se cree que por ahí entró, por ejemplo, Alonso, Narváez, el trayecto porque los que ingresaron los conquistadores es por Alausí, por Atillo, Galgalán y bajaron para acá, ¿no? Paccha. Paccha, eso es por Paccha. Entonces es un lugar que indudablemente por donde pasaron, quedaron ahí entonces los nombres que los antiguos han tomado como paso, como recuerdo del paso de esos personajes, ¿no? Por ejemplo, Alonso de Narváez, Alonso en la parte norte. Alonso de Mercadillo. Alonso de Narváez más al sur, Barahona, Hernando de Barahona. Entonces ve Paccha, la princesa que estaba relacionada con época de la conquista. Paccha. Eso, entonces, vea que por eso se explica que por ahí entraron los españoles. Y eso la historia lo dice, ¿no? Y puntos geográficos importantes, por ejemplo, Barones o Barahonas y también Solteriaco, lugares de refugio de la gente cuando en la ciudad de Macas existían estas epidemias. Sí, la cólera, el sarampión, y así las fiebres. Entonces se refugiaron fuera de la poblacioncita, ¿no? La población muy reducida, muy pequeña, pero salían a las fincas. Barahona la zona de Barahona ha sido una zona de refugio. Y allí, pues, de acuerdo a las crónicas, por ejemplo, de los salesianos de los primeros años, de 1925 a 1930, en esas crónicas, se ve que en Barahona ya hubo familias que vivían por allí. Y era una zona importante porque los sacerdotes, según las crónicas, iban allá para los oficios religiosos, para dar los sacramentos de confirmación, de bautizo, etc., ¿no? Y hablan de Barahona y de Pitaloma. No de General Duaño, porque lo que es hoy General Duaño es un nombre que lo dieron recientemente. El nombre de esa parroquia inicialmente fue Pitaloma. Una situación, mi don Luis, y eso quiero dejar en claro, esta no es una entrevista tendenciosa, ni supremacista, ni para minimizar la presencia de nadie, pero también las verdades hay que decirles. Los salesianos están en Morona, Santiago, desde 1890 aproximadamente. No, ellos están acá los salesianos en Morona, Santiago, no, 1894. Por eso digo, más o menos por los 1890. Y están en la zona de Macas, desde esporádicamente. Desde 1918 hasta 1925, esporádicamente. Desde 1924 para acá, estamos allá. Para acá, y eso es importante decir, claro, que nombres toponímicos nombrados por los salesianos no existen. No hay. Estos nombres toponímicos macabeos son de mucho antes de la presencia de los salesianos. Así es. No negamos la influencia, el apoyo al hecho cultural por parte de los salesianos, pero las cosas tienen que decirse. Así es. Otra situación, don Lucho, le voy a decir unos 5 nombres. Yo le digo el nombre y usted me ayuda, por favor, con la descripción y el lugar. Aizamana. Aizamana es un lugar que está ubicado a las cabeceras del aeropuerto hacia el oeste, ¿no? Aizamana. Allí encontraban comida especialmente silvestre, los animales. Así es. El maná, puede decir del maná de la Biblia, ¿no? Sí. Azulmullo. Azulmullo es de la terminación del aeropuerto hacia el noreste. Zona del estadio actual. Sobre el estadio, un poquito más al norte. Porque en esa zona ha existido una planta, un árbol grande, corpulento, ramoso, que tenía las flores azules. Por eso decimos azulmullo, flor azul. El mullo viene porque tenía unas bolitas que también pueden utilizarse en artesanías. Quechua, ¿no? Correcto. Y flor azul. Mullo es flor prácticamente. Lupique. El Lupique está en la parte occidental de General Proaño. En la parte más o menos
de lo que es de la carretera, hoy hacia del Jurumbeira, hacia Riobamba, hacia un poquito al norte, Lupique. Supiurco. Es un río. Supiurco está más o menos al noreste de lo que es hoy la... Al norte del recinto ferial. Eso, del recinto ferial. ¿Qué significa Entonces Supiurco? Supi quiere decir pedo de zorro. Supi, urco. Ajá. Es pedo de zorro, es el significado, es un palabra quichua. Ajá. Supi, urco. Que se cree que por ahí existían muchos estos animales, los zorros, Ajá. que de donde salían pues a hacer daño a los habitantes, a las gallinas de los residentes, entonces lo llamaron Supiurco a esa lomita, en donde prácticamente hoy tiene la finquita Don Lucho Rosada. Ajá. Esa loma. Dos nombres tradicionales que casi significan lo mismo: Huangana y Nahuanga. Huancana es un sector medio tenebroso. Aguas oscuras. Aguas oscuras. Pero por falta de luz. Digamos, no, el agua de por sí es encajonado. Si dicen usted en Huancana es encajonado, el agua un poco tétrico, se cree que ahí existían boas, ¿no es cierto? Ese es Huancana. ¿Y Nahuanga? Y Nahuanga es al norte, en cambio, es en la parte por el barrio la Unión, del barrio Sangay. Eso, del barrio Sangay hacia el occidente, Nahuanga. Es decir, tenemos nombres que están llenando el territorio, la superficie del Cantón Morona, como no los hay en otros cantones. Así es. Y desgraciadamente esos nombres nuestros propios, históricos, ancestrales, están desapareciendo. Nuestras autoridades, no sé, últimamente sobre todo, quieren modernizar, o no sé qué clase de modernismo quieren implementar, y ponen nombres pues, que no tienen nada que ver con nuestra historia. Es decir, don Lucho, el barrio La Florida debería llamarse... Ahí debería llamarse, por ejemplo... Aizamana. Ajá. Tinguichaca está bien. Tinguichaca está bien, Huachiqui, Ajá. Barahona, desde ahí. La zona del complejo... Pero ir ubicándolos bien, ¿no? La zona del complejo habitacional del Midubi debería llamarse Hualeque. Hualeque. La zona del barrio Juan de la Cruz debería ser Pinduyaco. La zona del Pinduyaco. Más hacia el sur, Rumillaco. La zona del barrio... Más al sur, Puaujillaco. La zona del barrio centro no debería ser solamente un lugar de tipo de orientación geográfica. Aquí debería tener un nombre. Había una piedra grande en donde... Aquí está sepultada, está la construcción de la cooperativa San Francisco. Aquí, más hacia el oeste, existe una piedra inmensa, grande. Y de ese montículo se sacó toda el lastre para el aeropuerto de Macas. En caballos se transportaba de este montículo. Y aquí quedó un gran hueco. Si me recuerda, ¿cómo se llamaba este? Hatun Rumi. Hatun Rumi. Es que el nombre aquí, Hatun grande y Rumi piedra. Piedra Grande. Ese debería ser el nombre del barrio centro. Claro. Rumi ya, pues es Rumi Ñawi. Rumi, cara, Rumi. Ñawi, cara. Fuerte, cara fuerte. Ahora, para finalizar, el nombre de unos 5 nombres ancestrales macabeos. Por ejemplo, yo le digo, Don Lucho es un Badulaki. Bueno, esta otra señorita es un manacana. A usted me está diciendo que yo soy un manacana. ¿Qué? Es una cosa que no vale. ¿Y a quién le decimos Manabali? Manabali, cuando que no rinde, no sirve, es incapaz. Y si ahí viene una niña bonita, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se dice? Warmi. Shirma en idioma shuar, Warmi en macabeo. Warmi es el término macabeo que quiere decir hacendosa, ágil, eso es Warmi. Y si en la familia tienen a un joven flaco y alto, se llama Gembaita. Es un Gembaita. El Gembaita era digamos un gancho largo. Un pindo. Una guadúa, una variedad de guadúa. Y una clase de guadúa. No de la guadúa normal, sino hay una guadúa delgadita, pequeña, color verde. Eso, que servía para cortar las frutas altas y los chontos. Para cortar la chonta con Gembaita. Con Gembaita. Y entonces una persona alta, por ejemplo, nosotros aquí
decíamos a nuestro amigo, compañero Dionisio, es un jembaita, porque es alto y bastante flaco en su juventud, ¿no? ¿Un pollo huérfano, don Lucho? ¿Cómo llamamos a un pollo huérfano? Ah, no, cuando quedamos en la casa, chuchi. 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 Aquí muchas veces decimos chuchi pollo. Este joven es un chichi pollo porque no se separa de la mamá. Anda solo pegado a la mamá. Entonces decimos chuchi pollo. Ya, ¿y si el huérfano es un torito o una vacona? Ah, se me va. Hay un nombre especial que decimos al ganado huacha. Huacha. Huacha quiere decir huérfano. Pues. Ajá. Huacha. ¿Y al ganado cómo se le decía? Huagra, que es un término que he hecho prácticamente. Claro, es una forma de decir vaca o vacona o toro, le decíamos bueno, huagra. Quiero decir también, hay que especificar además que es el ganado, lo trajeron los jesuitas de 1860. Y el primer portero había estado, pues claro que su sembraron estaba en lo que es hoy, o lo que era el estadio del Arbolito, que hoy es el estadio de las Madres Teresianas. Ahí habían dejado al primer ganadito que trajeron los jesuitas desde Ruanda para acá. Y a las personas que son muy apegadas a la iglesia, ¿cómo le decían los macabeos? Curuchupas. Ajá. Chupa es raro, ¿no? Y a la persona que era muy amante de servirse un traguito, ¿cómo quedaba luego de haber... Ashpa sí. Es que estaba chumadito, ¿no? Chumadito. Ajá. Y ashpa también es una casa de frijol. Un frijol que crece nomás, se enrieda por todo lado. Así es. Y esposo Esposo es la persona que tiene el aspecto de chumado. Chumado. Ajá. Y a las personas flacas, no mucho cuerpo. Decían flaco, tembleque. No, hay un término, se me va. Tirisiqui. No, el que iba a decir usted el otro, Irki. Irki. Ajá. Irki, que es intumido. Estás intumidito. Intumido, que es... no tiene mucha energía. Que no tiene ánimo, que esto, que lo... Este hombre está intumido, porque está enfermo. No es ágil, no es vivo, queda ahí... amortizado, medio dormido. ¿Y cuando el pollito está con diarrea? ¿Qué es lo que tiene? Cuando se mira las heces fecales del pollito, se mira que se le queda entre las plumas. ¿Cómo decían a su extinto cuñado? Huicho. Huicho, sí. Huicho, está con Huicho. Está con Huicho, sí. Bien, mi don Lucho, un mensaje para la población, para los jóvenes, para los adultos, bueno, Yo creo que el pueblo que olvida su historia está llamada a desaparecer. Ahora, pues, con este empuje que el año pasado se comenzó con este programa, tendríamos que fortificar para dar importancia a la forma de vida, de manifestación de vida que han tenido nuestros antepasados. No es nada peyorativo el emplear esos términos que entonces utilizaban. No tenemos por qué avergonzarnos, porque así ha sido el desenvolvimiento de la historia de los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que tendremos que hacer una sugerencia a que nuestras autoridades que fortifiquemos los valores, los propios valores de nuestro pueblo macabeo. Que bauticemos o rebauticemos los lugares geográficos de Macas. Macas, así es. Aquí creo que la municipalidad debía poner sus nombres en cada uno de los barrios con estos nombres ancestrales, ¿no? Que se vea, que se note en dónde están. Y no estar trayendo pues términos que no son nuestros, vocabulario que no nos pertenece. Generamos identidad y favorecemos al turismo. Así es. Vamos fomentando todo nuestra... y dando también valor a nuestra gente, a nuestra juventud, porque de otra manera, como que lo que ha pasado no ha sido bueno, no ha valido. No, pues no es eso, no. Más bien tenemos que reconocer si esa forma de hablar, de ciertas formas de hablar, que no utilizaban, por ejemplo, nuestros antepasados del artículo. ¿Por qué? Porque Macas, ya de 1549, ¿cómo era el español de 1549? Todavía no nacía todavía en España. Y tenemos más de 800 palabras así es, que son parte de nuestra gramática macabea. Así es. Entonces eso tenemos que valorizar. Y desgraciadamente pues los falsos, los pseudos corrientes modernistas
van dejando, pretenden que se desaparezca esto, ¿no? Yo muchas veces, bueno, hoy se ha mejorado. En las primeras estampas macabeas, por ejemplo, eran muy peyorativos. Hay que ser franco, yo eso he protestado. No tenemos por qué burlarnos de lo que fueron, de la forma que vivieron nuestros antepasados, sino tenemos que valorizar y tenemos que, para juzgar, haber vivido en el momento histórico que vivió cada una de las personas o el momento histórico que han pasado, han tenido sus pueblos, ¿no? Para finalizar esta entrevista, don Luis, haga un recorrido desde Huacho, Celato, hasta la zona del sur, visitando nombres toponímicos. Venimos desde el Celato, pasamos por Jurumbay, pasamos luego a Moroyaco, de Moroyaco pasaremos a Cocolaque, de Cocolaque pasaremos a Ramusyaco, de Ramusyaco pasaremos a Pitaloma, de Pitaloma pasaremos a Conbueno, de Conbueno a Pitajaya, de Pitajaya a Alonso, de Alonso a Narváez, de Narváez a Barahona, de Barahona pasamos a Huachique, de allí a Juan López, de Juan López a Surmullo, de Azurmullo pasemos a Supiurco, de Supiurco bajemos a Jurumbay Nompata, allí vayamos a Huangana, de Huangana pasemos a Llambas, a Tabapuente, pasemos a Paujillaco, y ahí subamos por Rumillaco y por Choloyaco, y vayamos a Mirador, y vayamos hacia lo que llamábamos Engocto. La ruta de los nombres toponímicos macabeos, con la entrevista a don Luis Antonio Rivadeneira. Gracias, don Luis, por el tiempo. Muchas gracias.